Bienvenido a Insight. En esta segunda temporada nos enfocaremos en construir juntos lo que es el éxito en la vida. ¿Qué llamamos éxito exactamente? ¿Cómo se mide? ¿Cuánto éxito es suficiente? Y lo haremos a través de historias contadas por hombres y mujeres que lograrán inspirarte, que compartirán contigo lecciones de vida y hablarán de su propia fórmula del éxito. Yo soy Caro García Echegaray. Acompáñame a descubrir lo que hay en común detrás de estas grandes personas. Hola, hola. Bienvenido, Michael. Buenas, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Yo muy contenta. Justo en esta temporada que estamos hablando de historias de éxito y entender cómo cada quien define el éxito en su vida. Para mí, wow, tu ejemplo es un verdadero ejemplo de éxito. Así que estoy fascinada de que puedas estar aquí compartiendo este espacio, contando tu historia. Estoy segura que va a ser de mucha inspiración para muchas personas. De verdad te agradezco estar aquí. Bienvenido tanto a ti como a todos los que nos escuchan. Te agradezco la invitación y estoy para ustedes. Muy bien. Y pues antes de empezar, me encantaría presentar a Michael Melamed. Voy a leer brevemente su bio, aunque yo creo que las pocas líneas que voy a leer no describen todo lo que ha hecho Michael, pero Michael es venezolano, eso lo compartimos, Michael y yo. Es economista, psicoterapeuta especializado, con más de 15 años de experiencia internacional en la mentoría estratégica para líderes y empresas, conferencista, autor y escritor, enfocado siempre en que la gente logre resultados extraordinarios. Empresario, cofundador de Grow y Dar Learning. Reconocido en el 2012 por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader. Logró para su país las 5 medallas de los maratones más importantes del mundo. Berlín en 2012, Chicago 2013, Tokio 2014 y en el Maratón de Boston 2015. También alcanzó la cumbre en el Pico Bolívar, el más alto de Venezuela, sabiendo que era imposible desde el punto de vista científico, pero nunca desde el punto de vista humano. Cree plenamente en la humanidad y por ello su propósito es liberar el potencial humano desde la magia de cada quien. Me encanta ese lema. Y leo tu bio, Michael, y se me pone la piel chinita, como dicen aquí en México. Yo ahora sí que uso la palabra hazañas. Creo que en tu vida has logrado grandes hazañas y me encantaría conocer un poco de dónde ha nacido esa fuente de inspiración, esa fuerza, esa motivación para querer hacer todo esto. Pero antes de llegar ahí, me encantaría que compartieras quién eres, quién es Michael Melamed y cuál es tu historia. A ver, wow, es como mucho en poco. ¿Quién soy? Soy un personaje en constante evolución que intenta verdaderamente aprovechar la vida en cada respiro, ¿no? La vida en cada respiro. Es como... esa frase me encantó desde una película que se llama El último samurái, donde decía la vida en cada respiro, que es lo que en japonés se conoce como el bushido. Y definitivamente creo que desde mi primer respiro, porque en ese se basa mi vida, en la falta de respiración, porque venía con doble vuelta cordón umbilical alrededor del cuello, en el vientre de mi mamá, y el trabajo de parto fue difícil, lo sacaron por parto natural y me dejaron sin respiro. Entonces, allí hay toda una historia de sentencias y hay toda una historia de apuestas cotidianas hasta haber alcanzado todo lo que tú acabas de contar un poco, ¿no? Pero ¿quién soy? Soy un compañero de viaje. Algunos me consideran guía, yo me considero un compañero de viaje. Que por supuesto ya ha ido, y como ya ha ido y vengo del futuro, entonces sé por dónde ir, ¿no? Y puedo acompañarte a escoger quizás esos caminos que te lleven con mayor rapidez y con mayor tranquilidad, felicidad
y con mayor resultados, pero resultados que se acompañan no solamente de números, sino se acompañan de sensaciones, de paz, de personas, de las mejores personas y las mejores relaciones, que al final, si uno pudiera resumir qué es la felicidad, es esa capacidad de criterio de selección para tener las mejores relaciones en la vida, ¿no? La mejor relación contigo, con las personas que te cruzas y con las circunstancias que te van ocurriendo. Eso soy yo. Me encanta tu definición de felicidad. Y fíjate que quiero conocer y me encantaría que compartieras cuando no sé en qué momento de tu vida tomas conciencia realmente de lo que sucedió en tu vida cuando naciste y en ese momento que te paras frente a la vida y tenías dos opciones, ¿no? El lamentarte por lo que pasó y reconocer tus limitaciones o lo contrario no quejarte, pasar la página y decir, querer conquistar el mundo, por así decirlo, querer no incluso vivir una vida común, sino una vida extraordinaria, hacer cosas extraordinarias. Y definitivamente tú tomaste ese camino. Y quisiera que nos contaras cuál o cuáles han sido tus fuentes de inspiración para querer hacer todo eso. Lo que pasa es que es un camino de doble vía y por eso digo que como yo vengo del futuro, te puedo guiar a los aciertos, pero también te puedo guiar a no cometer los errores. Porque esta vida no es para conquistarla, esta vida es para enamorarse de ella. Y es distinto, muy distinto. Y es verdad que en mucho tiempo estuvimos conquistando la vida. Y eso, pues, hay todo un concepto que hoy en día se conoce como el burnout y podemos evitar el burnout. No queriendo conquistar la vida, sino enamorándose de ella. Hablabas de las limitaciones y yo necesité reconocer mis límites para no colocarme limitaciones. Que suena una paradoja, bueno, pues que es en la paradoja donde nos Claro, hace sentido. reconocemos. Ha sido una vida donde hemos ido y ahora tuvimos que volver para ahora volver a ir desde otro ángulo y desde un ángulo mucho más amable, un ángulo mucho más humano, un ángulo mucho más sutil, sensible, y un ángulo donde podemos verdaderamente a la gente acompañarla a que lo haga desde la delicadeza por sí mismo, porque vivimos violentando nuestros propios ritmos, vivimos negando nuestros propios límites para justamente querer alcanzar lo que socialmente se conocía como éxito, y medallas, trofeos, títulos, cargos, funciones, dinero, bienes, estatus, matrimonio, pareja, hijos, y de pronto todo eso es una conquista que termina en a veces nada. Entonces, creo que es verdad que hemos logrado muchas cosas, pero lo que más hemos logrado es vivir muchas cosas. Y en ese cúmulo de vida podemos desagregar aquellas que nos fortalecen y podemos desagregar aquellas que nos debilitan. Y quedarnos y elegir los caminos que verdaderamente nos fortalecen y nos convierten en fuente de fortalezas para otros, en fuente de bienestar para otros y en fuente de felicidad para otros. Entonces, me gustaría como justamente alineado a esta nueva temporada de tu podcast, que es encontrar esa nueva versión de éxito, no caer en los clichés de la conquista,
porque sí, hemos conquistado muchas cosas, pero también, en verdad, el mayor logro es poder enamorarse de aquellas que verdaderamente tienen sentido, ¿no? Me encanta y rescato dos cosas fundamentales que dices. Una, la primera, dijiste, no era un tema de reconocer limitaciones, sino reconocer mis límites, ¿no? Que es distinto a Ah, reconocer mis limitaciones. Esa diferenciación se me hace poderosa. Y la otra es este tema, ¿no? De no necesitamos, no somos guerreros, no necesitamos conquistar la vida, sino enamorarnos de la vida y que tiene que ver con ser capaces de vivir con plenitud, ¿no? Cosa que en el mundo de hoy nos cuesta tanto, porque vivir con plenitud implica estar en tu presente al 100, ¿no? claro, claro. Nosotros ahorita justamente estamos lanzando un programa que se llama Destinados, entendiendo que el destino no es un lugar donde llegar, no es un punto de llegada, es un estilo de vida. Y muchas veces nos venden la vida como un lugar a donde llegar. Entonces nunca llegamos y la frustración es tremenda Sí. de muchísima gente y justamente es terrible porque la vida es preciosa para sentirnos frustrados. Es preciosa y hay mucha emocionalidad en la calle cuando pudiera haber tanta emoción, ¿sabes? Sí, claro. Y para mí es terrible por un lado y pues por supuesto es una oportunidad de oro para ser útil y acompañar a la gente a emocionarse con su vida, sea cual sea, ¿no? Ujú. Sea cual sea. Te lo digo que sea cual sea. Y obviamente yo que he acompañado gente muy exitosa y acompaño gente que además escojo, pues la más exitosa de todos son los que más se frustran porque dicen, bueno, pues ya he conquistado tanto, ¿por qué no llego? ¿Por qué me siento que no llego? Y es que no es un tema de llegar, es un tema de vivir, es un tema de disfrutar, es un tema de disfrutarse, es un tema de acompañarse. Desde justamente no querer, ayer estaba justamente acompañando a alguien que casi que su mantra de vida que descubrimos era, o sea, su mantra inconsciente de su vida, era, tengo que lograrlo todo, lo tengo que lograr solo y además lo tengo que lograr ya. Qué cansona, o Muy sea, demandante, sí. qué cansado eso. Entonces cambiamos a, lo estoy logrando, lo logro acompañado de los mejores y lo logro a mi ritmo y cuando sea necesario. Ujú. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Claro. Ya Y es ser otra capaz vida. de reconocer como tus pequeños logros también, ¿no? Me encanta eso que dijiste hace un rato, me recordó, ¿viste la película Soul? Sí, claro, claro. Hermosa. Y me encantó cuando esta frase del pececito, ¿no? Que dice, y es que ¿dónde está el océano? Lo estoy buscando y buscando y buscando y le dicen, pues ya estás en él. Dice, pero esto es agua, Sí, ¿no? sí, es simplemente agua y Sí. vivimos como esos peces que vivimos en el agua y que lamentablemente solamente cuando nos la quitan, aunque sea por un segundo, nos ahogamos y entonces necesitamos valorarlo. Y ahí hay una conversación que tuvimos en Clubhouse con un queridísimo amigo, compañero de vida pues termina siendo discípulo y maestro al mismo tiempo, que se llama Carlos Fernández, Café de Éxito. Y, y justamente estuvimos conversando de dos conceptos japoneses. Uno es digamos, el Shendo, y el otro es el fluir, el que ya nos pone en el fluir. Y en el Shendo nosotros estamos aprendiendo de un accidente. Tenemos que pasar a un accidente
para encontrar lo que verdaderamente nos da la vida. Y lo que hacemos, lo que a mí me gusta decir que hago, es que ahorrarte esos accidentes. Es ahorrarte sus caminos, ese tiempo de sufrimiento, porque no venimos a sufrir. Sí, nos puede doler las cosas, ¿no? Pero no venimos a sufrir. Mi papá, que en paz descanse, yo siempre digo que él era un personaje. Y él me decía, cuando me quitaba las curitas, las band-aids, las banditas, él me decía, tienes dos opciones. Muy, no sé, hasta como yo siempre le he hecho bromas con mi papá, ¿no? Tienes dos opciones, que te duela o que sufras. Pero en verdad no, era sabio. Pero me encantaba jugar, entonces también era como, epa, ya va. Entonces, tienes dos opciones, que sufras o que te duela, ¿qué eliges? Y yo, para llevarle la contraria, muerto de la rabia, decía, porque él me decía, o te lo quito de una vez, y se veía muy desgraciado, o vamos pelo a pelo, ¿no? Mi papá, que es el ser que más amé en la vida. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pelo a pelo, no me lo quites de una. Y obviamente dejé sufrir. Y ahora cuando lo pregunto en consulta, siempre lo pregunto, ¿qué eliges? ¿Sufrir o que te duela? La gente muy conscientemente dice, no, que me duela, está bien, que me Me duela. encanta esa analogía, me la voy a Claro, robar con orgullo. claro que sí. Oye, Michael, ¿y en qué momento de tu, porque hoy tienes muy claro lo que quieres hacer en tu vida, lo que quieres ser y hacer en tu vida, ¿en qué momento de tu vida encontraste o descubriste o construiste tu propósito de vida? Pero no lo tengo claro, o sea, eso es lo más importante, ¿no? Y después del 2020, quien diga que lo tiene claro, te está mintiendo. Creo que hay fuentes y canales o caminos que te pueden acercar. Justamente en una mentoría que estaba haciendo con un cliente, yo le decía, mira, primero hicimos un decálogo de esas cosas que eliges ser y hacer que se parecen más a ti y aquellas que no se parecen más a ti. Que son como tu centro, ¿verdad? O sea, son como tu centro. Es un decálogo para lo que sí y lo que no, que son como tu centro. Y después, el siguiente ejercicio de la siguiente sesión fue, ok, ahora cuéntame 10 cosas que te alejan de tu centro y 10 cosas que te acercan a tu centro. Porque ya cuando la primera pones como el obelisco, pones como el eje sobre el cual giras. Pero en verdad la vida no es una línea recta, no es un camino lineal. Los caminos naturales son caminos curvos. Nunca vas a encontrar un camino natural que sea línea recta. O sea, ese ya es artificial. Ese es lo peor del ser humano y puede ser de madera, de piedra, de concreto, de asfalto, de lo que quieras, pero no es natural. Los caminos naturales, que son de arena, de tierra, de lo que encuentres en la vida, no son línea recta. Entonces, mientras ya encuentras qué se parece más a ti, o sea, ni siquiera qué eres tú, sino qué se parece más a ti, que va a ser tu eje, después vas a qué te aleja de eso y qué te acerca a eso. Entonces, porque a veces que te va a alejar, entonces, tipo de personas, tipo de actividades, tipo de sentimientos, tipo de emociones, tipo de distracciones, o que te acerca porque te vas a alejar en ese zigzag natural y te vas a acercar. Entonces vas a poder tener como más poder, no control, sino poder de manejo de eso ok, ups, me estoy alejando, ups, me puedo acercar. Cuando te alejas mucho, ya es otra franja. Ya entonces ya no estás y ahí es donde nos perdemos. Y ahí es donde ya entran otro tipo de síntomas, ¿verdad? Claro. Que algunos lo llaman depresión, y todos los he vivido. Entonces,
Por eso digo que vengo al futuro y hemos podido construir de las vivencias métodos, porque nada es un tema, claro, nada es un tema de capacidad, todo es un tema de método. Todo es un tema de método, o sea, nada, o sea, por eso que todo el mundo puede. Lo que pasa es que no todo el mundo puede todo y no todo el mundo puede todo al mismo tiempo. Entonces, por eso mi próximo libro se va a llamar No se puede. Para que la gente no me pregunte más, ¿cómo hago? Porque todo se puede. No se puede. Cuando dices todo es un tema de método, ¿te refieres a hábitos? No, ¿A qué no, te qué refieres? pregunta tan bonita. No, los hábitos son consecuencias. Es que la gente cree que controla su vida. Entonces, yo voy a controlar, no. Los hábitos son consecuencia de tus pasiones. Yo no creo en la disciplina. De hecho, yo no creo, pero Tal Ben-Shahar fue el primero que no creía. Entonces, que es uno de estos grandes maestros de la psicología positiva. Entonces, dice, no, la disciplina no existe. Lo que yo te puedo es acompañar a construir rituales para que, entonces, pero ¿en qué se basan esos rituales? Digo yo. Bueno, en aquello que te apasiona. Entonces, tú quieres habituarte a cosas. Ahora, tú me dices, pero a mí no me apasiona comer saludablemente, maestro. La verdad que no. Y te digo, claro, a mí tampoco. A mí tampoco. Pero se siente tan bien en el tiempo que la verdad que sí me apasiona sentirme bien. Entonces ahí es donde le pongo más foco al beneficio que al sacrificio. Y entonces empiezas a construirte desde... Entonces los hábitos, por cierto, hay gente que recomiendo una gente bella que hace un bootcamp de hábitos saludables, pero no saludables desde lo aburrido, gente, no. Saludables desde eso que te traiga beneficios a tu vida. Y entonces tener bienestar nunca es aburrido. Nunca. Tener bienestar nunca es aburrido. Aburrido es que tengas que hacer detox cada cierto tiempo porque te embaraste la vida y entonces, ok, tengo que frenar ahora, tengo que hacer detox o tengo que deprimirme o despecharme porque terminé una relación amorosa con un drama tremendo y Dios mío, la vida y otra vez, porque otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, eso sí es aburrido, o sea, es muy aburrido volver a repetir patrones perjudiciales en tu vida. Es muy divertido estar en bienestar, eso es muy divertido, porque tienes tus capacidades contigo, porque construyen relaciones que verdaderamente te llevan a otros niveles, porque vives aventuras que te llevan verdaderamente a caminos desconocidos, pero sustentables. Fíjate, Michael, tienes una manera de ver la vida muy peculiar y me encanta porque es como que me pones a pensar y veo detrás de esta pantalla como una persona con determinación, con coraje y quiero saber cuáles son los momentos de tu vida que te han llevado definitivamente las situaciones más difíciles de la vida. Los grandes retos son los que de alguna manera van forjando nuestro carácter. Y cómo tú has forjado ese carácter. ¿Qué te ha llevado a ti a estar donde hoy estás, a ser quien eres, a pensar como piensas? A ver, primero yo no creo que nadie se hace solo. O sea, por supuesto que no soy yo el que me hizo. A ver, pero cuando digo que no soy yo el que me hizo, me tuve que deshacer 1000 veces para ahora entonces ser yo. Cuidado. Entonces, por un lado, por supuesto, mi equipo original, que es la familia, el equipo original, por supuesto, te va como construyendo. Para bien y no para tan bien, cuidado. O sea, tuve mucho tiempo deshaciendo aquella exigencia y autoexigencia que no venía de mí, que venía de mi padre. Pero te pregunto, ¿cómo hubiese llegado yo a todo lo que llegué si no hubiera llegado con eso? Entonces, yo más bien creo que son etapas evolutivas de la vida en las cuales como cohetes, como los cohetes,
estos cohetes que ahora cada vez más van antes íbamos a la Luna, ahora estamos queriendo ir a Marte. Y ojalá que queramos ir a amarnos en vez de ir a Marte. Pero los cohetes son una buena analogía en el sentido de que comienzan acompañados de grandes rockets a los lados que lo impulsan, ¿no? Y sin eso no llegas a ningún lado. Pero inmediatamente que sales de la atmósfera y de la gravedad, se convierten en gravedad para ti, se convierten en pesadez. Entonces necesitas desacoplar. Y desacoplar duele en la vida desacoplar, sin duda, ¿no? Duele, pero necesitas desacoplar para llegar a tu destino. Entonces, yo creo que en ese proceso de reconocer primero y agradecer el origen, y agradecer todas esas cosas hermosas, duras, pero hermosísimas, que nos dan nuestros equipos originales de las mejores maneras, y aquellos que son papás y mamás, muchachos, ustedes saben que están haciendo lo mejor que pueden. Y ustedes saben que igual sus hijos se los van a reclamar. Y después, cuando sean papás y mamás, se lo van a agradecer. Así es el camino a la vida y ya está, punto. Aceptación radical, como diría mi querida Stephanie, siempre con eso. Ya está. Ahora bien, pero te quiero decir que no es un tema de carácter, es un tema de carácter evolutivo. Y hoy, por ejemplo, hoy que estamos grabando este podcast, hoy me dijeron que tengo 2 meses recuperando una fractura. Y hoy recibí la noticia que la fractura se desplazó. Entonces, si tú me preguntas a mí si hoy estoy en mi ánimo, estoy animado, no, estoy triste, estoy, digamos, con susto para ver cuál es el camino que viene. Y sin embargo, estoy vivo. O sea, estoy contigo aquí conversando de cosas padres, chéveres o maravillosas, como el gen de mar. Y cada respiro me lleva a saber que estoy vivo. Y que la mejor estrategia es aceptar lo que me pasa, vivir la tristeza, vivir el susto, y aún así vivirlo desde un buen humor y vivirlo desde lo más estratégico es saber que va a haber algo que voy a tener que hacer con eso, y lo que tengo que hacer lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y esa aceptación me va a llevar a tomar las mejores decisiones, porque desde lo otro no las voy a tomar de la mejor manera. Y aceptarme es parte de tomar mis mejores decisiones. Claro. ¿Cómo sabes cuando estás tomando la mejor decisión? ¿Tienes alguna guía en tu vida que te ayude a saber cuando estás haciendo lo correcto, cuando estás tomando la mejor decisión? Claro, fíjate, dentro de la mentoría, una de las cosas más importantes a recuperar, porque fíjate que la gente va a mi consulta o a mis programas a transformarse, pero termina reconociéndose y recuperando poderes que ya tiene, inventarios que ya tiene consigo. Y una de las cosas más paradójicas es que conmigo, que tengo el cuerpo como lo tengo, recupera su corporalidad, porque trabajamos mucho la parte corporal, porque los sensores más importantes están en tu cuerpo. Habitar tu cuerpo es recuperar tu vida. Habitar tu cuerpo. O sea, habitar totalmente. y los sensores, entonces hay sensores que te van a indicar que vas por el camino. Hay sensores de bienestar y hay sensores de malestar, por ejemplo. Hay sensores de dignidad. La gente no entiende que hay una palabra que la gente no importa tu nivel de escolaridad, no importa el idioma, no importa lo que sea, pero tú le preguntas a una persona si sabe cuándo se siente más digna o menos digna y te lo va a decir. ¿Y por qué? Porque lo tiene instalado en su cuerpo. Entonces, recuperar tu sensibilidad corporal y tu sensorialidad es fundamental.
hay muchísima tragedia humana por la prohibición del cuerpo, la prohibición de sentir tu cuerpo, sea una prohibición moral o sea una prohibición autoinfligida desde la rigidez, desde el miedo al dolor o desde tantas cosas que se van viviendo en tu historia. Pero es estratégico, es clave recuperar tu cuerpo. Claro. Y hay muchas vías para eso. Sí, y coincido, me encanta lo que dices, Michael, yo lo comparto totalmente. Hace poco hice un video sobre este tema de la corporalidad. Creo que no somos, en su mayoría en la humanidad, no somos conscientes de la importancia que tiene la dimensión corporal en nuestra vida, lo que nos dice, y por ende no sabemos escucharlo. Es la casa de tus sueños, es la casa de tu vida, es la casa donde habitas. Pero hay muchos cuerpos deshabitados. Y todos sabemos qué pasa cuando una casa se convierte en una casa sola, se deteriora. Sí. Pero es impresionante, nadie tiene que hacer nada para que una casa deshabitada se deteriore. Y eso es un fenómeno muy raro. Que empiezan a dañarse las cosas, empieza a oler distinto. Uno entra en un lugar deshabitado y uno sabe que falta un alma ahí. Entonces, mi intención y mi invitación es recupera tu cuerpo. Y cuidado, el cuerpo que tengas, y te lo digo yo. Entonces, creo que gracias a Dios soy legítimo para poder decirlo. No importa cuál sea el cuerpo que tengas. El cuerpo que tengas. Exacto, no es un tema de estética, es un tema de amor, ¿no? Bueno, es un tema. Es que la estética es parte, cuidado. Ahora, una cosa es la representación estética que cada uno tenga, pero aceptar tu estética, recuperar tu estética y definir que tu estética es una estética espectacular, ya es un tema tuyo, es un tema absolutamente tuyo y tú no sabes lo sexy, lo seductor que es una persona que acepta, no solamente acepta, se enamora de su propia estética. Pero cuánta dificultad en mirarse al espejo hay por ahí, ¿no? Cuánta dificultad en mirarse al espejo hay. Así es, hermoso, me encanta tu analogía. Y me quiero mover al tema de tus maratones, porque es una parte importante en tu vida y wow, o sea, es admirable. Y fíjate que lo combino con esto que me decías hace un rato del tema de que tú no crees en los hábitos o en la disciplina, no sé si dijiste la palabra. Y entonces, ¿cómo inició, cómo llegó a tu cabeza esta pasión por empezar a correr maratones y con todo el esfuerzo y la preparación que conlleva? Cuéntanos un poquito, ¿cómo nació eso? Mira, por un tema apasionado de justamente vivir en un cuerpo que por mucho tiempo no se vivió. Entonces, simplemente en algún momento de la vida, pues muy indefinido, y yo siento que la gente pregunta cosas como si las cosas fueran definidas o puntuales cuando la vida es un continuo y la vida es un fluir. Pero en un momento, yo toda la vida amé el deporte, pero nunca sentí que era para mí. Nunca sentí que era para mí, por lo tanto, no lo intenté nunca. Y de pronto, pues se dieron circunstancias en la vida fantásticas, como probar esa fábrica de químicos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. La gente que consume tanto químico no sabe que tiene dentro de sí la fábrica de químicos más fantástica y natural del mundo. Y en un momento uno de esos químicos que descubrí fue la adrenalina y me encantó. Como buen adolescente vivía en euforia, por tanto la adrenalina fue espectacular, químico, y dije, ya va, esto, yo quiero más de esto. Y ¿Qué hiciste cuando descubriste la adrenalina? ¿Qué te llevó a conocerlo? Empecé a experimentar todo tipo de deportes extremos, todo tipo de deportes extremos. Y lo más interesante era que a la gente le encantaba que yo experimentase eso. Pareciera que como era
un extranjero, un individuo que no debería estar ahí, y que yo siempre digo que hay dos maneras de preguntarte la misma pregunta, que es, ¿qué hago aquí? Y la primera manera es como que, ¿qué hago aquí? Como de queja, como de terrible, como de drama. Y la segunda es como, wow, ¿qué hago aquí? Como de sorpresa, como de asombro. Y yo me preguntaba, ¿qué hago aquí? En el buen sentido del asombro, de la sorpresa. Y la gente conecta con tu magnetismo cuando logra conectar con su propio asombro de la vida, cuando la vida es sorprendente, cuando tú logras sorprenderte todos los días, entonces la vida se convierte en sorprendente. Entonces la gente conectaba con eso y eso empezó a llevarme a cada vez deportes un poco más organizados y logros o challenge cada vez más grandes. Entonces escalamos una montaña y en un momento alguien me planteó un tema de un maratón y yo nunca me negaba, pero sí preguntaba, porque eso sí es muy importante. Siento que un verdadero sueño de vida o un verdadero propósito está construido desde el apasionado o el obsesivo, pero también desde el técnico. Y yo siempre buscaba un técnico que me dijera cómo. Y eso es muy importante porque si no hay un cómo, vuelvo y repito, nada es un tema de capacidad o es un tema de método. Sí, yo siempre he buscado el cómo, siempre he buscado el método, siempre he buscado el método. Si no hay método, no me lanzo porque mi principal objetivo es vivir. No es dañarme, no es, es vamos a hacerlo y vamos a hacerlo para que sea fuente de vida, no fuente de deterioro para nadie. Este tema de no intenta en casa, no, es inténtalo en casa porque te cuenta el método. O sea, no hay manera de. Entonces, intentamos, por ejemplo, para Nueva York, que fue el primero, tuvimos que pasar por 2 rechazos del maratón, 2 rechazos. El tercer año. O sea, como rechazo, ¿no te permitían participar? No me permitían correr porque yo iba a durar, ni sabíamos cuánto íbamos a durar. Nosotros calculábamos 12 horas y el maratón se cierra a las 10 horas. Las logísticas del maratón son eventos muy grandes, entonces son muy... y acuérdate que en Estados Unidos te demandan por cualquier cosa, entonces se tienen que cuidar mucho. Entonces me rechazaron. Y encontramos el método, entonces nosotros decimos, no me digas no, dime cómo, y entonces empezaron bueno, ok, haz esto, entonces nosotros íbamos y lo hacíamos, y haz esto, y íbamos y lo hacíamos. Y en verdad lo que yo entendí cuando llegué el tercer año y me pregunté, pero ¿por qué tan duro esto? Y yo mismo me respondí, para que te lo merezcas. Para que te lo merezcas. O sea, ¿por qué tanto tiempo? Para que te lo merezcas. Y fíjate que el tercer año coincidió con que existía la tecnología para nosotros, bueno, una tecnología que no es esta, pero era una tecnología para transmitir en vivo muy arcaica, muy costosa, muy arcaica, o sea, una cosa loca, o sea, que se llamaba Ustream y una cosa... Pero nosotros queríamos transmitir en vivo porque para nosotros era... Y nosotros fuimos, creo que de las primeras cosas en el mundo que se transmitió en vivo y se acompañó por Twitter, porque no existía más nada que Twitter. Y solamente se pudo porque si lo hubiéramos hecho un año anterior no hubiera habido la tecnología. Entonces, todo confluye. Claro. Y la vida es así, ¿verdad? La vida va confluyendo para eso. Duramos 15 horas, 22 minutos, fuimos tendencia global y el mundo entero se enteró de lo que hicimos y nuestro país, Venezuela, se sintió muy orgulloso y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser venezolanos y representar, y de ser latinoamericanos y representar, y de ser seres humanos y representar, porque eso es, o sea, y tardamos mucho y el maratón
o sea, como que el sistema se hackeó a sí mismo para poder ser parte de esto y fue un orgullo muy grande. Y después fíjate que nos pusimos entonces 4 más. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿hubieran sido necesarios esos 4 más? No hubieran sido necesarios. Y se ¿Qué fue. te llevó a hacerlo? Eh, Mira, quizás que alguien me lo planteó y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer, pensamos que podía ser un hito cultural y pensamos en que si algo repetido se hacía, ya no era sorpresa y podíamos dar como una fuente cultural, o sea, cultural de, ya no de inspiración, sino de, esto es así, muchachos, o sea, esto no es una fortuna, esto no es una sorpresa, esto no es casuística, esto es porque se hace de una manera. Sin embargo, no, yo creo que no hacía falta, hoy en día te lo puedo decir, y te lo digo porque no hace falta sufrir, muchachos. O sea, no, y fue mucho sufrimiento. La gente no lo sabe, pero fue mucho dolor, y para lograr lo que logramos fue mucho, y lo logramos, pero fue mucho más dolor que verdaderamente el resultado que en nuestra vida y en la vida de los demás se pudo representar. Y la gente dirá, no, pues ya va, pero yo vi tu maratón número 5, no el 1. Y el 5 fue el que me inspiró y el que... Y yo digo, sí, pero a lo mejor hubiéramos usado otro método para que te enteras del 1 y hay muchas maneras para hacerlo sin sufrir. Es verdad que la historia fue una épica y es verdad que el último maratón, por ejemplo, es el maratón de Boston y es lo que llaman el señor de los maratones, porque solamente élites clasifican a ese maratón. Y yo puedo decir que lo hicimos y duró 20 horas, y duró 20 horas bajo la lluvia y la ciudad de Boston el mayor, el alcalde de Boston, nos lo conoció al día siguiente con una medalla. Pero, ajá, ¿y qué? O sea, bueno, sí, la historia y sí, la vivencia, no me arrepiento, no me arrepiento, obviamente no me arrepiento, pero en verdad es importante saber que la vida es un tema de saldos y es un tema no de conquista, sino de enamorar y de que sean temas sustentables y que eso, o sea, yo perdí mucho tiempo profesionalmente, pero, o sea, obviamente fue mucho dolor físico, quizás o sea, mi cuerpo se acostumbró a una rutina, pero después hizo burnout y entonces más bien hizo un burnout importante donde para mí o sea, mi cuerpo para asimilar nuevamente logros o desafíos deportivos, muy difícil, porque está verdaderamente, fue expuesto 7 años a un desgaste sobrehumano, impresionante. Entonces, yo digo, qué orgullo, qué maravilla, pero tengo también ese orgullo, esa maravilla de este aprendizaje para aquellos quienes entiendan que hay algoritmos y que la vida no es necesariamente para sufrir. Y wow, me impresiona escucharte a pesar de este costo, quizás, si lo puedo llamar así, tan alto. Fueron 5, o sea, dices tú, no fue 1, 2, 3, o sea, fueron 5, o sea, ¿qué uno tras otro, qué era lo que te decías a ti mismo, qué había dentro de ti que te impulsaba a hacer el otro y el otro y el otro? Por eso justamente ayer y hoy lo lanzamos en el canal de Telegram, que ajustes continuos y constantes, pequeños ajustes continuos y constantes, siembran grandes caminos. Ajustes puntuales siembran grandes cambios. Y yo prefiero caminar y los caminos que cambiar. Prefiero la evolución al cambio. Porque nos trazamos caminos
que no son nuestros caminos. Carreras profesionales de 5 años, carreras, carreras educativas o formativas de 5 años, carreras profesionales de no sé cuántos años, pero simplemente por llegar al estatus me propuse y di una palabra a un país y entonces no quise quedar mal al país, no quise quedar mal a mí mismo, ni siquiera me lo preguntaba, ni siquiera me lo cuestionaba. Y está bien preguntarse las cosas, muchachos. Mira, yo en otra mentoría a gente que estaba emprendiendo en pareja, emprender en pareja es un deporte extremo, cuidado, muchachos. Entonces, yo les decía a ellos, les decía, mira, a una de las personas le decía, ¿sabes qué? Te voy a preguntar de frente. La persona que es tu pareja hoy en día, si yo te pregunto ya, sin pensar, ¿es la persona con la que te quedarías el resto de tu vida? ¿Sí o no? Ya. Y me respondió, sí. Y digo, ok, ahora quiero que te hagas esta pregunta todos los años. Y si en un momento de tu vida la respuesta es no, está bien también. Está bien también. Y qué bueno celebrar un aniversario respondiéndose que sí o que no. Porque entonces terminas algo sin drama. Y terminas algo sin altos costos. Y terminas algo, y por eso ahí en mi escritorio tendrás algo que dice menos drama, más vida. Restar drama es sumar vida, ¿no? Restar drama es sumar vida. Entonces, al final el camino es restar drama. Entonces, no, que no me puedo decir que no, porque entonces voy a traicionar a que no traicionamos a nadie. Hay una meditación que hizo Deepak Chopra, que comienza diciéndote, soy, entonces decías tu nombre, decías qué eres, decías qué haces, decías tu propósito. Y él te iba quitando cosas, hasta que al final decías, soy Michael Melamed, después, ok, ya no tu apellido, soy Michael, y ahora simplemente el mantra es, soy. A mí me voló la cabeza. Dije, me voló la cabeza, dije, este güey me quitó el peso de mi historia. Es decir, que yo hoy puedo ser otra cosa. Y no le debo nada a mi historia. ¡Qué maravilla! Y mañana también lo puedo hacer. Y pasado también lo puedo hacer. Y lo puedo hacer en la mañana y en la noche puedo volver a meditar y puedo hacer otro. Y no le debo nada a nada ni a nadie. Por supuesto. Y ahí es donde sí digo, acá de los 10 mandamientos, y no importa si eres religioso o no religioso, si crees o lo que no crees, pero una cosa tan importante como los 10 mandamientos, a mí me llama la atención que diga, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, es no matarás, no robarás, no sé qué cosa, y honrarás a tu padre y a tu madre. Yo digo, wow. Claro, porque la relación más importante, que no vas a poder cambiar todas las demás, las puedes mandar, como dicen en México, a la chingada. O como dicen en Venezuela, acá. Pero papá, mamá, hijos, no. Entonces, si eso es así, entonces nos preparamos para lo único. Es agradecer y honrar a papá y a mamá, sean quienes sean, y reconciliarnos con esa aceptación radical de quienes sean, pues honrarlos, y en el amor hacia ellos es amor propio también para ti. Entonces, es lo único, pero todo lo demás, querida, podemos evolucionar. Por eso cuando a mí me preguntaron hace poquito, 3 palabras, yo dije, en constante evolución. Me encanta. Guay, me encantó esto. Fíjate, yo hago las meditaciones de Deepak Chopra. Pero qué insight tan profundo sacaste de ahí. Y es cierto, o sea, no es que hagas a un lado tu historia, tu pasado, que pues, tu pasado de alguna manera te lleva al que estás, a lo que eres hoy, donde estás hoy. Pero eso es como lo abrazas
pero una cosa es esa y otra es que no lo cargues sobre tus hombros, ¿no? Y que entiendas que hoy no define lo que eres. Y que no le debes nada, no hay deudas. Sí, O sea, cero exacto. deudas. Eso es importantísimo. Cero deudas. Sí, Cero deudas. Oye, mira, quiero, no sé, vamos a dedicarnos a otra cosa. Pues, oye, mira, no, la verdad que ya no me funciona esta relación. Puedes, pero además vas a hacer un favor inmenso, porque vas a liberar a muchos de también tu carga. Porque créeme que lo que cargas tú contigo lo cargan otros que se relacionan contigo también. exacto. Sí, sí, estamos interconectados en este mundo, ¿no? Ujú. Así es. Michael, y me encanta, te estoy enganchadísima con esta sabiduría, la llamo yo, que estás compartiendo. Me gustaría que hablaras un poco de tus miedos, Michael. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Ha evolucionado mucho también los miedos, ¿no? O sea, mi mayor miedo en la vida era que se muriera mi papá. Pues. Y eso me trajo consecuencias tremendas porque no entender que iba a pasar, pues me hizo como vivir para que eso no pasara. Y igual pasó. Y cuando pasó, pasó. Pero como volvemos al tema, ¿no? Como no evolucionamos y no ajustamos constantemente, fue una gran tragedia para mí, ¿no? Y me llevó a cosas terribles por 5 años. Eh, y apenas estamos volviendo a lo ver después de eso. Entonces, ese es un miedo tremendo, pero ¿Qué sacaste de ahí, Michael? O sea, ¿qué te lleva a estar hoy, poder hablar de eso desde la calma? no, bueno, no, o sea, a ver, no es desde la calma, cuidado, es desde la aceptación. O sea, no es desde la calma. Siempre digo, y por eso nosotros tenemos, mi método se basa en la libertad. O sea, la libertad es el principio fundamental del método. Porque nosotros podemos elegir constantemente. Entonces yo siempre digo, si yo elijo ahorita recordar, pues esto, pues en 3 segundos voy al hueco. En 3 segundos. O sea, ese hueco está ahí. Mm. Eso no se va. Y no se va nunca. Nunca se va. Entonces, yo creo que la elección continua es un poder que tenemos y es un poder que tenemos, punto. Entonces, ¿qué me deja? No me deja absolutamente nada más que comprender que no afrontar las cosas continuamente, igualito van a pasar. Y que cuando van a pasar, mientras más tardes en afrontar, va a ser peor. Porque se van a hacer más grandes de lo que son. Y ahí es donde construimos drama en la vida. Nosotros somos unos grandes constructores de drama o grandes constructores de vida. Pero cuando estamos haciendo una, no estamos haciendo la otra. Yo siempre establezco, tú tienes la pala para cavar el hueco o tienes la pala para construir la montaña que va a subir. La pala la tienes, es el dueño de la pala y lo usamos a veces para una o lo usamos a veces para otra. Entonces, creo a ver, pero fíjate que había una profesora de Harvard, cuando hicimos el diplomado de liderazgo, y ella nos dijo, si quieres encontrar tu mejor oportunidad, invierte en tu peor pesadilla. Entonces, mira qué interesante, eso es el otro enfoque. Yo siempre dije que a la muerte, que nos le escapamos muchas veces. Algunas veces
porque quisimos escapárnosla, algunas veces porque en verdad ella se nos escapó a nosotros, porque en mi adolescencia hubo intentos de suicidio, y eso está documentado, pero fui muy malo en eso, gracias a Dios fui muy malo, entonces no lo logramos, muchachos, pero vean que no todo se logra ahí. Entonces no lo logramos. Entonces, pero siempre digo que a la muerte, cuando le huyes, ella te persigue. Cuando te volteas, la miras y la empiezas a perseguir, ella te huye. Entonces, es el fenómeno físico hasta que pasa que la muerte se detiene también, se voltea y te mira y te toma la mano. Y ya caminas con ella constantemente porque todo se puede acabar. Y todo se acaba. Saber que todo se acaba también te hace poderoso y tú también puedes acabar cosas. Y cuando algo se acaba, pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, simplemente es una manera de transformar algo, es una manera de hacer algo. Entonces, bueno, la relación con mi papá cambió, la relación con muchas cosas que murieron cambiaron y seguirán cambiando, bueno, o sea, seguirán cambiando, seguirán evolucionando más que cambiar, porque no me gusta el cambio, me gusta la evolución. Entonces, a ver si rescato algunas cosas que dices. La manera como tú has enfrentado ese, que en este caso es tu mayor miedo, y no sé si es como la práctica que tú tienes de cómo enfrentas los miedos, es, o sea, lo primero es, o sea, reconocerlo, reconocer que está ahí. Claro, vivirlos, pero vivirlos desde... Y acá hay otro aspecto fundamental de mi método, que tú no puedes elegir si no tienes alternativa. Y la alternativa a nosotros es nuestro infante. Dentro de nosotros vive un infante. Cada uno tendrá el suyo y cada uno tendrá el infante de acuerdo a su historia. Ese infante vive el miedo y vive el miedo. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces vive el miedo porque no se siente capaz de afrontar la vida. Entonces, dependiendo de dónde, desde quién tú elijas administrar el miedo, entonces vas a vivirlo de una u otra forma. Entonces, vivir el miedo es del adulto, donde encuentran los fundamentos del miedo. Por ejemplo, ¿había miedo de que mi papá se pudiera morir? Sí, había miedo porque se iba a morir, tenía cáncer. Entonces, a ver, pero no había miedo, detrás de ese miedo había dolor, porque igual se iba a morir. Entonces, lo que había no era miedo, era dolor. Y había negación a ese dolor. Entonces, hay maneras donde la mayoría de los miedos, la mayoría, y acuérdate que nosotros vivimos en una circunstancia donde tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 95% son inconscientes. Y además, de ese 95%, más o menos el 75% son falsos. Entonces, imagínate tú, ¿quién dirige tu vida? Y el infante está para construirte esas pantallas verdes que son falsas y que no son verdad. Entonces, ¿cómo haces? Tú chequeas con criterio de realidad si hay un fundamento para sentir ese miedo. Y mientras ese miedo sea real, tú vas a tener una acción con la cual a mitigar ese miedo. Mitigar el miedo es clave, con una acción. Pero si no existe es porque no es verdadero, porque es exagerado, porque es dramático, porque es y proviene desde un infante. Bueno. Sí, sí, creo que resumiste excelentemente bien, como lo llamas tú, el método o el mecanismo que utilizas. Ya se nos está acabando el tiempo, sin embargo, no quisiera terminar sin hacerte esta pregunta. Compártenos qué haces tú para fortalecer
tu mindset, tu mente, cómo nutres tu mente, qué haces para nutrir tu mundo emocional y qué haces para nutrir tu alma o tu vida espiritual. ¿Cuáles son las prácticas que haces en tu vida? Primero, de las personas que te rodean, básicamente va tu vida, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, la contemplación detallada de la vida. Mientras más entrenas tu mirada al detalle, más vas a poder mirar y por tanto más vas a poder acceder a información. Nosotros somos procesadores de información, no somos otra cosa. Y mientras más información verás tienes, más entonces vas a poder ejecutar sobre esa información. Tercero, todo este tema de la sensorialidad es muy importante, sea a través de la actividad física, que es, por ejemplo, ahorita que yo no he podido hacer nada porque he estado fracturado, pues la respiración, o sea, hay mil maneras, muchachos, o sea, no importa el cuerpo que tengas. O sea, por ahí decía Bill Bowerman, uno de los creadores de Nike, decía, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Entonces, bueno, no importa el cuerpo que tengas, apodérate de esta sensorialidad, porque no hay manera de conectarte contigo si no es a través del cuerpo. No hay manera de conectarte con otros, si no, o sea, no hay manera de empatía, no hay manera de empatizar si no es a través de tu sensorialidad y a través de tu cuerpo. Y no hay manera de conectarte, y ya para aquellos que crean en aquello, con el universo, con la grandeza, o con el uno, o como lo quieran llamar, no hay manera, o con Dios, o con lo que sea, si no es a través de tu cuerpo. Entonces el cuerpo es fundamental. Vivir el disfrute desde el cuerpo. No prohibirme, sino darme permiso, que es una palabra importantísima, porque el infante está lleno de prohibiciones. Y el adulto se puede divertir mucho más que el infante. No intentemos recuperar al niño creativo, artista. No, no, no. Ese niño vive en miedo. Recupera el adulto que eres, que tienes a disposición tus libertades y vas a poder disfrutar de tus talentos sin prohibirte, permitiéndote cualquier cosa porque eres libre. Mira que te oigo y lo que típicamente escuchas que te dicen, ¿no? Es que conecta con tu niño, el niño es el que se siente No, el feliz, el que no tiene como las limitaciones, bla, bla. Tú estás diciendo lo contrario, pero hace sentido, o sea, estoy siguiendo el hilo de tu pensamiento. Sí, porque siendo adulto, tu capacidad de disfrute es distinta. Pues, tú tienes el control para decidir, quiero estar aquí y ahora. más que el control tienes el poder. Ajá, sí, Además, eres libre, tienes el manejo de tu vida. ¿Y quién carajo te va a prohibir qué? exactamente. ¿Quién? Entonces, no, no quiero traicionar la memoria de no sé quién. Estoy seguro. A ver, pero pregúntale a esa memoria. Y te va a decir, quiero que seas feliz. Y es maravilloso porque te prometo que quieren que seas feliz. Y ese personaje que a lo mejor se equivocó en tu crianza, o cuando te dijo tal cosa, o cuando te dio lo que sea, o cuando... Y probablemente se equivocó, hoy en día te dice, no me imites, supérame. Hazme evolucionar a través de tu trascendencia. Que mi ADN no llegue igual a la siguiente generación. Wow. Pues Michael, ¿qué te digo? Yo estoy feliz de haberte tenido en este espacio. Creo que ha sido sumamente valioso. No solo te agradezco por haber compartido un espacio de tu vida aquí con nosotros, sino de la sabiduría que has sacado de tus experiencias de vida, justamente, ¿no? Hay cosas, me hubiera encantado hacer aquí un resumen y poder decir, porque creo que hay cosas muy valiosas que dijiste de una manera muy clara. Hablaste del tema del peso de tu historia, ¿no? Y que cómo transitas por la vida, si con ese peso encima o no, de la importancia de reconocer tu corporalidad. Hablaste de esta manera de bueno,
no es, decías tú, conquistar la vida. El propósito no es conquistar la vida, sino enamorarte cada día, vivirlo cada día. Me encantó el poder que le das tú al tema del preguntar, ¿no? Porque sí, si asumes que estás en constante evolución, cada día puedes ver la vida, tienes una perspectiva distinta. Pero si no indagas, probablemente no te darás cuenta, ¿no? Así Y es. muchas cosas. Creo que, wow, está lleno de sabiduría este espacio de conversación. Eh, Amén. muchas gracias. No sé si quieres decir algún mensaje para cerrar. Para Eh, nada, que nos seguimos en redes sociales, que nos seguimos en la vida, que nos seguimos en todos estos espacios y más bien agradecerte a ti para ser fuente de amplificación de esto que al final es un legado, porque no, nadie te va a recordar por lo que dices o por lo que haces, todos te van a recordar por lo que dejas y al final venimos a dejar eso, ¿no? Yo que vi a mi padre sembrado en el suelo y dijo, wow, no se lleva nada de lo que tiene, no se lleva nada, solo se lleva lo que dejó. Y entonces creo que al final eso es lo que nos llevamos, lo que dejamos. así es. Michael, y si alguien quiere contactarte, ¿de dónde te puede encontrar? Arroba Michael Melamed, como sale por allí, en todas las plataformas. Muy bien. Además, si googlean Michael Melamed van a encontrar mucha información. Amén, amén. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo desde aquí, Michael. Estoy en una profunda sintonía contigo. Mi agradecimiento por estar aquí y Amén. gracias a todos los que nos escucharon. Hasta un siguiente episodio. Bye bye.